pueblo, acá nadie viene a decir yo soy más que nadie, acá estamos todos juntos compartiendo la histórica responsabilidad de preservar la naturaleza para nuestras generaciones futuras. Nosotros vemos la persecución en las comunidades, en las provincias, en los países vecinos, hermanos guaraníes y de todos los pueblos asesinados en Colombia. Bolsonaro quemando toda la naturaleza inmensa y acá no se respeta nuestro derecho. Quisieron cambiar el nombre de este Día de Resistencia por el Día de Respeto a la diversidad cultural. Les cuento, yo soy docente en varias escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En la Villa 31, la Escuela Banderita, también en la Escuela 10 de Barracas. Sin embargo, el gobierno de la ciudad, para ahuyentarme, este año no me pagó un solo centavo de las dos enseñanzas en dos escuelas públicas. Y aunque no me paguen, yo sigo ejerciendo la resistencia cultural y educativa, hermano. Los invito a todos. Yo abrí las puertas para que entre quechua, aymara, mapuche, todos los pueblos a enseñar su lengua. Pero bueno, cada uno sabemos hasta dónde podemos. Pero este ejemplo de compartir acá este pedacito de nuestro planeta Tierra que nuestro gran padre ancestral nos regaló, tan plena de vidas, tan plena de abundancia, de selva, de ríos, arroyos, animales, aves, y la libertad más plena y absoluta que hemos ejercido por milenios. Desde que llegaron los españoles, llegó el capitalismo, llegó el femicidio, llegó el angurriento que quiere quedarse con toda la tierra, alambrando todo, pensando que le pertenece. ¿Cómo se dio vuelta los conceptos? Nosotros pertenecemos a la madre tierra y no que la tierra sea nuestra propiedad. Hermanos queridos, esforcémonos por educar a nuestros niños. El más grande legado que podemos dejar a nuestros hijos y nietos son los valores de nuestra identidad cultural, nuestra lengua y el respeto a todo el ecosistema. Mis queridos hermanos, también yo me siento tentado, como hoy dijo un hermano, nosotros estamos destinados